Más información, Aurelio Peña, al aire. Bueno, gracias, las 8 de la mañana con 22 minutos. Gracias a Berenice Luna, del equipo del doctor Gilberto Herrera Ruiz, de la Secretaría de Bienestar. Me dice comentar, a propósito de la pregunta que hace ratito nos hacían los amigos de la audiencia de Así Sucede Querétaro, comentar la última entrega de pensiones fue de los bimestres julio, agosto, septiembre y octubre. La siguiente entrega será para los meses de noviembre y diciembre, me dice Berenice Luna. Le agradezco mucho del equipo del doctor Gilberto Herrera Ruiz. Muy amable, gracias como siempre, y gracias también por estar al pendiente y atentos. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Déjeme comentarle, además, hay un tema importante que tiene que ver, ya decíamos, con la Universidad Autónoma de Querétaro. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica y además agradezco al maestro, es docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, Carlos Rentería, a propósito de esta apreciación en una propuesta, iniciativa que por lo menos hizo mucho ruido, no solamente en los ámbitos, en los corrillos sociales, sino también de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Mi querido maestro Carlos Rentería, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Aurelio. Buenos días a todo el auditorio. Gracias, además, y preguntarte tu experiencia y tus conocimientos. Tú eres, además, experto en materia de administración pública. ¿Por qué quebranta, por qué violenta esta iniciativa que presentó, esto que comentó en algún momento la doctora Fabiola Larrondo? ¿Por qué violenta la autonomía de la Universidad Autónoma de Querétaro, mi querido Carlos Rentería? Mira, fíjate que nosotros consideramos que la iniciativa presentada, y nosotros la atribuimos al grupo parlamentario de Morena, toda vez de que fue presentada por su coordinadora, sí. Que reforma la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro, si bien en un tema que se puede considerar importante, que es el tope del límite de edad para ser rector, pues es por lo menos en este momento imprudente. Tradicionalmente, quienes hemos sido universitarios de toda la vida, sí, sabemos que una reforma a la ley orgánica de la universidad, pues siempre debe de ir acompañada de los órganos de dirección de la propia universidad, porque para los queretanos y para quienes hemos transcurrido ahí nuestra vida académica, pues es muy sensible el tema de la autonomía, sobre todo la que impacta en los requisitos internos que debe de contener pues quien aspira a ser rector. Sí, claro. ¿Por qué decimos que es cuando menos imprudente? Porque después de 2 años que tiene esta legislatura y que tuvo todos los momentos para hacer todo el consenso posible, consultar a la universidad, consultar a los órganos de gobierno de la universidad, se presenta unas semanas antes de que empiece el proceso de elección de rector en la máxima casa de estudios. Y que con ello, Aurelio, sí, no es inocente la estrategia de Morena que sigue, o que está en Querétaro y que está a nivel nacional, de polarizar a la ciudadanía. Tal parece que sus asesores o su estrategia, o ellos creen que al polarizar a la ciudadanía, Morena gana. Y me parece que esto no es cierto, porque la que pierde pues es la ciudadanía. Sí, claro. ¿Para qué hacer una reforma de esto? Aún es de que la universidad empiece su proceso interno. En septiembre declaramos inamovible el Consejo Universitario en la universidad para ir al proceso de elección de rector en el próximo mes de noviembre, y antes del mes de mayo del siguiente año la renovación de todas las direcciones. Me parece que no es un asunto aislado, no es un asunto inocente. Tú recordarás, si tú has dado cuenta de la injerencia de Morena en el tema a nivel nacional de la educación pública. La universidad, vemos dos aspectos ahí importantes. Que ha habido injerencia Morena anteriormente en la educación pública, sí, sobre todo en el tema presupuestal. Sí. Recordarás que la Universidad Autónoma de Querétaro, junto con otras universidades, han alzado la voz con el tema de que el presupuesto no es suficiente y que se antoja todavía menor para el siguiente año, Aurelio. Sí. Y por el otro lado, la Universidad Autónoma de Querétaro, pues es un refugio de jóvenes con gran capacidad académica e intelectual. Todas las encuestas del 2018, Aurelio, dieron como resultado que este sector de la población fue el que más apoyó a Morena, los jóvenes con mayor preparación, pero las encuestas del 2020, julio-agosto, precisamente dan como resultado que es este sector de la población quien más está abandonando el voto a favor de este partido. Pues me parece que no es
no es un asunto inocente lo que presentaron en días pasados el grupo parlamentario de Morena en la legislatura del Estado. Ahora es un tema que está a destiempo. Veía yo, y además considerando lo que la misma doctora Fabiola Larrondo también señalaba el día de ayer, era la propuesta de la modificación de este artículo 21, fracción segundo, de la ley, que la letra dice: para ser rector de la universidad se requiere ser mayor de 30 años y menor de 60 años en la fecha de la elección. Y la gente me habla y me pregunta, mi querido Carlos Rentería, tú eres experto además en esta materia, ¿qué tiene de malo ese tipo de situaciones? Que haya una persona que sea mayor de 60 años y que pudiera o que pretenda ser rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. No, desde luego no tiene nada de malo. Recordarás inclusive que ya hubo un antecedente hace algunos años cuando aquí la ley tenía un requisito similar para el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que en un proceso hubo por ahí un particular que recurrió a la Suprema Corte, y la Suprema Corte le dio la razón diciendo que es un asunto discriminatorio. Violatorio de sus derechos humanos, sí, claro. Así es un requisito que tiene muchos años, que está en la ley orgánica, que como muchas cosas quizá pueda o tenga que ser actualizado. Recuerda que, yo recuerdo así a grosso modo en la memoria dos rectores que no cumplieron con este requisito: Mariano Palas, que llegó antes de los 30, y Agapito Pozo Balbas, que llegó al parecer después de los 70, ¿no? Con una situación diferente a lo que mencionaba la propia norma. El tema no es la forma de la norma, sino cómo es que lo hace Morena y en la forma en la que lo hace, y sobre todo sin ir con el consenso de los órganos universitarios de gobierno. Sí, claro, pareciera entonces una intención más bien de desequilibrar institucionalmente a la Universidad Autónoma de Querétaro, de sorprender también a la comunidad universitaria ante la víspera del inicio del nuevo proceso electoral para elegir al nuevo rector o rectora de nuestra máxima casa de estudios, mi querido Carlos Rentería. Así es, todo parece indicar que así es. ¿Por qué? Pues porque el pasado así lo dice: ha habido injerencia de Morena en las universidades públicas, es un nicho de mercado que les interesa, pero yo advierto un riesgo a futuro, Aurelio. Me parece que esta iniciativa, y haríamos un llamado a los diputados integrantes de la legislatura de que no se aprobara, pero el riesgo es que va a pasar en el 21 o en el 24, en el supuesto caso de que Morena llegara a tener mayoría en un órgano tan importante como la legislatura del Estado. Pues estas cosas pasan como mantequilla. Sí, claro. Y entonces no solamente van a ir por la elección de rector, van a ir por el tema presupuestal en la universidad, que insisto, ya lo han intentado a nivel federal, van a ir por otro tipo de medidas que puede ser que sean todavía más violatorias de la autonomía, no solamente esta violación que están intentando a partir de esta semana. Es un aviso de lo que podrían ser los monopolios del poder, digamos, un espacio donde no hay una discusión, donde no hay un análisis o no hay respeto a lo que podría ser la voluntad de la mayoría, por lo menos de los universitarios, en un proceso como el que ya estamos viviendo, tenemos enfrente, mi querido Carlos Rentería, finalmente. No nos habíamos enfrentado a un partido que tuviera esa aceptación popular, que basara su estrategia política en la polarización de la sociedad. Entonces, hoy, de forma innecesaria, los queretanos están divididos con que si la universidad debe ceder autonomía o no, un tema que no existía el viernes pasado. ¿Con qué ocurrencia van a salir la siguiente semana? Y lo preocupante para los queretanos, que no estamos acostumbrados a ello, es que de qué forma este tipo de acciones que polarizan la sociedad queretana se dan en un momento imprudente, con un proceso de rector, con un proceso electoral siguiente, y en donde un partido político pues simplemente cree que gana en este ambiente. Sí, claro. Ahora, yo entiendo, tú en tu perspectiva social y política, ves peligro en este tipo de iniciativas. Ayer decían los mismos diputados de Morena, que el mismo Mauricio Ruiz Olaez decía, si hay necesidad, nosotros la vamos a desechar, si no es conveniente, nosotros la vamos también a bajar, obviamente, por lo menos de lo que sería la mesa de análisis y de discusión del Congreso queretano. ¿Crees que vaya por ese lado, por esa parte, mi querido Carlos? Ya, tampoco es la primera ocasión. Creo que los mexicanos hemos estado viendo cómo presentan iniciativas sin mucho sentido en la legislatura federal, pentalean el territorio, ven si hay reacciones y después las bajan. Entonces, me parece que no, insisto, no es inocente. Yo no veo una coordinadora del grupo parlamentario de Morena presentando esta iniciativa sin consultar a sus compañeros y sin consultar a su partido. Claro. Y sin consultar a sus demás líderes políticos en el Estado, entre los cuales también está
el principal representante del gobierno federal en Querétaro. Yo creo que fue una acción concertada, no es una acción inocente. Recuerda aquella sentencia Reyes Heroliana que decía que el fondo es forma o su reduccionismo a lo que parece es. Sí, sin duda alguna. Bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores, diría mi abuelita Pava, más sencillamente, mi querido Carlos Rentería, ¿no? Así es. Entonces, estemos al pendiente, advirtamos del riesgo. Este tipo de medidas pueden, me parece que ahí el llamado a las legisladoras es que pues no se apruebe, y que si se pasa a discusión vaya en sentido de rechazo. Y la advertencia con los queretanos es: este tipo de medidas podrían pasar desapercibidas en el caso de que en algún momento, espero yo improbable, llegaran a tener una mayoría legislativa. Mi querido Carlos Rentería, te mando un abrazo, un saludo, gracias como siempre. Me piden si alguien se puede o quiere comunicarse contigo en redes sociales progresistas que tú encabezas aquí en el municipio de Querétaro, y para tener contacto contigo, ¿cómo le hacemos, mi querido Carlos? 442-156-3590 es mi celular, me pueden llamar, mandar un mensaje. Estamos ya a más tardar el día lunes, Aurelio, de que el INE emita su dictamen en donde determinará cuáles de las 7 organizaciones que llegaron al proceso final finalmente podrán convertirse en partido político. Recuerda que en septiembre inicia el proceso federal y en octubre inicia el proceso local. Estamos muy confiados y muy contentos de poder estar anunciando la siguiente semana que ya somos partido político nacional y desde luego estatal. Estaremos al pendiente y te busco la semana que entra para que platiquemos sobre sí o no y qué pasó también con esta propuesta de redes sociales progresistas. ¿Te parece? Gracias, Aurelio, que pase un buen día. Al contrario, gracias igualmente para ti, mi querido Carlos Rentería, es presidente del comité municipal. Digamos, todavía falta el registro que hagan ya las autoridades electorales de lo que pues significa este partido, redes sociales progresistas, que a nivel estatal encabeza Ulises Gómez de la Rosa. Bueno, las 8:34 de la mañana, hacemos una pausa, platicaré con el secretario de Desarrollo Sustentable Marco del Prete Tercero. Hay temas importantes que tienen que ver con el desarrollo económico de nuestro estado. Pausa, volvemos enseguida a sus comentarios, los más importantes. Volvemos.